Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 208. Recordamos la etiqueta de la semana, vamos hacia la prosperidad, segmento número 4, dedicado a informaciones, opiniones globales. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción: Colombia solicita cumbre de seguridad con Venezuela y México. El debate general del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General concluyó el lunes 30 de septiembre del 2024 sus sesiones dedicadas a analizar los principales desafíos entre centenares de líderes mundiales. El tema para el debate general del 79 periodo de sesiones fue no dejar a nadie atrás, actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la canciller mexicana Alicia Bárcena subrayó el fracaso del modelo neoliberal y destacó la necesidad de abordar la migración desde sus causas estructurales. A su vez, denunció la industria armamentista detrás de los actuales conflictos bélicos y de la extensión del narcotráfico que sufre su país, especialmente en la frontera norte. El canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla expresó una severa crítica a la política de sanciones y las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de potencias hegemónicas. Denunció cómo estas políticas coercitivas, especialmente las impulsadas por los Estados Unidos, están socavando la estabilidad mundial y perjudicando gravemente a los países más vulnerables. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, durante su intervención denunció que detrás de la violencia postelectoral se encontraban mercenarios de Estados Unidos y Europa, y ahora se unen otros que abrieron una página web con el objetivo de recaudar fondos para generar un intento de magnicidio y atacar al pueblo venezolano. Vamos a pedir un video con Iván Gil y regresamos con el comentario. A lo largo de estos últimos días hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites que pretenden gobernar el mundo, y otra, la de los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia. Los oligarcas, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de destruir esta organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado. Para ello, promueven la participación de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los estados. Esto lo han denominado un orden basado en reglas. No conforme con ello, las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Estas corrientes políticas de imposición y dominación impulsan el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia y otras expresiones, normalizadas con el apoyo de grandes monopolios de la mediática internacional y por las redes sociales, que se encuentran al servicio del imperialismo y el neocolonialismo, apoyando sus planes para crear tensiones, fabricar conflictos y enfrentar a los pueblos. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de exterminio y genocidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo. Esto sienta un grave precedente,
que pone en riesgo la seguridad mundial. También bombardean infraestructuras civiles en este país, asesinando inocentes, tal cual hacen en Gaza. Israel se ha convertido en una maquinaria de muerte que debe ser detenida de inmediato. Pero, en lugar de parar la masacre y juzgar a los responsables, los poderosos insisten en expandir la guerra a Europa y a otras partes del mundo, a través de bloques militares como la OTAN. Después de la derrota de Ucrania en su aventura nazi, pretenden ahora llevar la guerra y el terrorismo a la gran Rusia, la cual, como nos ha enseñado la historia, siempre saldrá victoriosa. La expansión de la OTAN también amenaza la paz de América del Sur, con la instalación de bases militares, contando para ello con la complicidad de los gobiernos lacayos de la Argentina y del Ecuador. Los discursos de odio estimulan y promueven el terrorismo en sus distintas manifestaciones. Desde el territorio de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se planifican atentados, intentos de magnicidio, desestabilizaciones y agresiones contra los pueblos soberanos, como el de Venezuela. Para ello, han recurrido al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente las redes sociales, controladas por los testaferros del imperio, quienes fabrican guerras psicológicas dirigidas a explotar los sentimientos de odio y destrucción sin ningún tipo de control. A esto se suman ataques cibernéticos a la infraestructura crítica vital, incluyendo servicios públicos, sistemas bancarios, petroleros y electorales, como ocurrió en mi país el pasado 28 de julio. Nuestro llamado a los pueblos libres del mundo y amantes de la paz es a fortalecer la unidad frente a quienes intentan dividirnos para lograr así sus planes de denominación neocolonial. Es la hora del sur global, es la hora de ese anhelado nuevo orden mundial, es la hora de consolidar este nuevo mundo pluripolar y multicéntrico de paz y prosperidad económica, libre de hegemonías. Es la hora de rescatar los principios fundacionales expresados en la Carta de las Naciones Unidas y hacer honor a que esta organización esté al servicio de nosotros los pueblos, como reza su preámbulo. Venezuela pone al servicio de la humanidad su diplomacia bolivariana de paz para avanzar en esa dirección, tal como lo demuestra su liderazgo frente al grupo de amigos en defensa de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Estos son los principios que constituyen la narrativa de los pueblos libres, que expresan en las nuevas formas de asociación basadas en los principios de solidaridad y complementariedad, como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA-TCP, los BRICS y otros horizontes esperanzadores del nuevo orden mundial emergente, en el que nuestro país se viene insertando a paso acelerado. Bueno, excelente discurso ahí de Iván Gil ante la Organización de las Naciones Unidas. Bastante largo aquí los temas que se están tocando. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas sucede, por supuesto, a la Sociedad de Naciones, que fue fundada al término de la Primera Guerra Mundial en 1918, para octubre de 1945. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en mayo de ese año, se funda la Organización de las Naciones Unidas. Su carta fundacional dicta muy claro que fue fundada, creada para la paz, la armonía, la convivencia global, los países hermanados, todos, para evitar, por supuesto, que volviese a ocurrir una catástrofe en la tierra como fue el Holocausto, que causó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y todas las guerras que se hayan sucedido después de 1945. Ahí se impuso, por supuesto, el fascismo, el nazismo y el nacionalismo. Se desplegó en toda Europa y la necesidad de la Organización de las Naciones Unidas, con el mundo dividido en dos, un bloque, el bloque soviético y las naciones que acompañaron a la URSS, y el bloque de Occidente de algunos países de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Se crean inclusive ahí dos potencias o dos ejércitos globales, el que se funda o se crea con el Pacto de Varsovia, que reúne, por supuesto, a todas aquellas naciones que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se funda con Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países aliados. Lo cierto es que el tema que se toca aquí en esta 79 Asamblea General dice no dejar a nadie atrás, actuar con codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuros. Bueno, yo me pregunto, ¿cuál paz, señor Guterres? ¿Cuál paz, miembro mayoritario de la Organización de las Naciones Unidas? Ahorita hay 5 guerras en todo el mundo, todas promovidas por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, la OTAN y el capitalismo mundial. ¿De cuál paz estamos hablando? Hay guerra, hay genocidio del Estado sionista de Israel contra nuestro pueblo palestino. Hay una guerra fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica, los intereses de la OTAN, que impusieron ahí en 2014 el derrocamiento de un presidente e impusieron otro presidente, y entonces con las intenciones de invadir Rusia y una guerra entre Ucrania y Rusia. Hay otra guerra que está promoviéndose ahí en el Medio Oriente del Estado sionista de Israel contra el Líbano, contra Irán. Entonces, ¿de cuál paz estamos hablando? El desarrollo sostenible. Bueno, ¿y por qué no invitamos a los países del grupo de los 7, a los Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a todos que firmen el acuerdo de Kioto y en verdad el desarrollo sea sostenido y sustentable? Entonces, ¿de cuál desarrollo sostenible estamos hablando desde la Organización de las Naciones Unidas? Dignidad humana. Bueno, si hay dignidad humana, dele o apruebe, promueva usted, señor Guterres, promueva usted que definitivamente se quede fundado y reconocido ahí en la Organización de las Naciones Unidas el Estado de Palestina. Dignifique al pueblo que firme de pie en la primera línea de batalla está resistiendo el holocausto, el genocidio de las fuerzas militares de Israel, gracias a su comandante, el señor Netanyahu, que debe de ser, por supuesto, privado de libertad, juzgado en la Corte Penal Internacional y de Estado Sionista de Israel, juzgado también a través de la Corte Internacional de Justicia. 2 organismos que se fundan también ahí una vez que se funda la Organización de las Naciones Unidas para darle legalidad, legitimidad a las controversias en los estados que no vayan a la guerra, sino que vayan a la Corte Internacional de Justicia, y aquellos presidentes que cometan genocidio, actos de guerra, etcétera, vayan también y cumplan en la Corte Penal Internacional y sean castigados, sean encarcelados de por vida si es posible. No debe existir la sentencia de muerte, pero por lo menos no puede quedarse impune los crímenes que está cometiendo el Estado sionista de Israel desde su fundación en 1948, más de 75 años de guerra contra Palestina, más de 75 años de guerra con sus países vecinos ahí en el Medio Oriente. Entonces, si hablamos de paz, yo pregunto, ¿a cuál paz se refiere? ¿A que los Estados Unidos de Norteamérica se mantenga en paz y su territorio no sea invadido, no sea bombardeado, no se cometa ahí ningún acto de retaliación de cualquier país que se siente agredido por ese Estado terrorista que es los Estados Unidos de Norteamérica, igual que el Estado sionista de Israel e igual que los países de la Unión Europea que son sus aliados, sus socios, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte? El Pacto de Varsovia, que reunía a las naciones miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, desapareció y se disolvió en 1989-1990, cuando definitivamente se cae el muro de Berlín por el tema de Mikhail Gorbachev, de la perestroika y el glasnost. Entonces, bueno, desaparece todas esas naciones, vuelven a sus orígenes, para decirlo de la mejor manera, se disuelve el pacto de Varsovia y debió disolverse también la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque entonces ya no era necesario, ya había culminado, había terminado la Guerra Fría que se inicia
desde el mismo 1945 con el neonazismo. Así que la OTAN no tiene para nada por qué estar ahí vigente, y ahora tenemos países inclusive de nuestro hemisferio como miembros observadores. Entonces, más bien, la Organización de las Naciones Unidas debe evaluar su comportamiento, debe revisar su comportamiento. Ahí el país hegemón, los Estados Unidos de Norteamérica, con la Unión Europea, Japón y otros países mantienen el Consejo de Seguridad de esa organización, donde los otros países más pequeños, libres, independientes, emergentes, no tienen oportunidad, ni derecho, ni voto para imponerse, porque ellos imponen ahí las políticas hegemónicas, imperialistas, fascistas, neofascistas del imperio norteamericano y los demás imperios que lo acompañan. Sobre el canciller cubano Rodríguez, bueno, bien dicho todo lo que dijo. Sobre también la canciller mexicana Alicia Bárcena, modelos neoliberales, ya deben de desaparecer los modelos neoliberales que solo buscan el crecimiento del capital. Hay otros modelos, el modelo socialista de producción, como está sucediendo aquí en Venezuela. Y en cuanto a Iván Gil, bueno, parte de lo que él dijo estoy yo repitiendo aquí, complementando aquí, tremendo discurso. No pude ver los discursos de todos los representantes en esta 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pero sí vi el de el canciller Iván Gil, y en verdad vi el cinismo, la burla de los representantes de los Estados Unidos de Norteamérica cuando inició nuestro representante a hablar ante la Organización de las Naciones Unidas, cómo se burlaban, cómo se reían, y no estuvieron ahí ni 5 minutos, se pararon y se fueron. Bueno, yo diría también, bien hecho, cuando fue Netanyahu ahí al podio a hablar en la Organización de las Naciones Unidas, también todos los países hermanos de Palestina libre, soberana y que abogan por el Estado palestino, también lo abandonaron porque es un criminal de guerra que debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional y pagar por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, el genocidio que ha cometido contra la Palestina, que debe ser libre y soberana como Estado-nación, y que está cometiendo con otros países asesinatos como un Estado terrorista, como lo hizo allá en Irán con el jefe del grupo, el movimiento político de resistencia Hamas, y como lo acaba de hacer ahora en el Líbano con el jefe político del movimiento Hezbollah. Así que bueno, señoras de las Naciones Unidas, retírense, disuelvan la Organización de las Naciones Unidas, y ojalá y las naciones del mundo, todas las naciones del mundo entendieran, no los imperialistas, las capitalistas, sino las naciones emergentes del mundo, crearan sus nuevos foros, sus nuevos gremios, así como estamos haciendo con los BRICS. Bueno, habrá alguna vez una organización de las Naciones Unidas que en verdad ya deje atrás este cascarón vacío fundado en 1945, que lo que hace es estorbar la buena marcha, la buena convivencia y la paz mundial, porque nada hace por la paz mundial, nada hace por la convivencia, nada hace por la dignidad, nada hace por la hambruna en el mundo, nada hace por nada. Así que, señores, señor Guterres, despídase de ahí sin pena ni gloria, usted y todos los miembros que lo acompañan, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirve? Detengan la guerra del Estado sionista, fascista de Israel contra Palestina, detenga la Tercera Guerra Mundial. Si no se detiene a Israel, estamos en camino, por supuesto, con la guerra de Ucrania y Rusia, para una tercera guerra mundial que será, en verdad, la última de las guerras y la desaparición de toda especie humana, vegetal y animal en esta tierra. Así que bueno, ese es mi análisis sobre la 79 Asamblea General. Hoy terminamos de ver ahí los discursos, las deliberaciones. No tuvimos oportunidad de ver todos los discursos y todas las deliberaciones, pero en verdad más de lo mismo. ¿Y qué se hace al respecto? Puros títulos bonitos. Cúmplase con el objetivo de la Carta Fundacional
que cumpla la Corte Penal Internacional y que cumpla la Corte Internacional de Justicia, el objetivo para lo cual fueron creados, y entonces pudiéramos decir que sí estamos abogando por la paz, por la dignidad humana, contra la pobreza, contra el hambre y contra cualquier flagelo del narcotráfico, de la migración, de los desalojados, de los refugiados, de todos los miembros de países árabes o de países pobres de África que tienen que emigrar y morir en mares a veces que nadie sabe dónde murieron. Mi mensaje para la clausura de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí tenemos otra información. Consejo Político del ALBA-TCP acuerda defender independencia de sus países. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestras Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, Jorge Arriaza, destacó que este Consejo Político es una muestra más de los alcances del mundo y dio un balance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte del ALBA-TCP, donde reafirma la defensa de la independencia y la soberanía de los pueblos. En el documento, el ALBA ratifica la defensa de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que se opone y rechaza la instalación de bases militares en el continente suramericano. Asimismo, rechaza los golpes de Estado que se han desarrollado en Venezuela, Honduras y Colombia, y condena la instrumentación de la justicia como un mecanismo válido, donde coloca como ejemplo la captura del expresidente de Ecuador, Jorge Glass. Bueno, aquí está el ALBA-TC, una organización latinoamericana bolivariana creada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Voz y voto tienen ahí todos los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, y el Tratado de Comercio, un tratado de comercio justo, sin competencia desleal, y donde no hay potencia que termine saqueando las materias primas o los bienes de una nación para enriquecerse y empobrecer o utilizar la mano de obra, etcétera. No, ahí hay un equilibrio, hay una convivencia, hay una paz. Ejemplo, hace mención ahí de los principios de la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, pero es que ya la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, igual que la Carta Fundacional de la Organización de los Estados Unidos, es letra muerta, es un libro con letras que están ahí pero que nadie las cumple, nadie ya ni siquiera las conoce. Si aplicáramos los principios por los cuales fue creado la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, no hubiesen habido más guerras en el mundo, estoy seguro de eso, la carrera armamentista y cualquier otra cantidad de cosas. Pero bueno, bien ahí, porque nosotros tenemos ahí el ALBA-TCP. Aquí tenemos: Hamas crea un frente unido con Hezbollah tras la muerte de Nasrallah. El movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, confirmó la muerte de su secretario general Hassan Nasrallah como consecuencia de un ataque aéreo israelí en un suburbio del sur de Beirut. Al respecto, el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, lamentó el hecho ante el pueblo palestino, la nación árabe islámica y los pueblos libres del mundo. Hamas anunció este sábado la creación de un frente unido con la milicia chií libanesa Hezbollah. La nueva escalada de Israel en el Líbano se inició el pasado 23 de septiembre. Ha dejado en solo una semana alrededor de 1.100 muertos, miles de heridos y hasta 200.000 desplazados dentro y fuera del país. Bueno, ahí tienen ustedes, señores de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Unión Europea, el Estado sionista de Israel. Mientras más ataques hagan ustedes a líderes islamitas, de organizaciones políticas, sociales, de resistencia, revolucionarias, de cualquier país árabe del mundo, ustedes van a tener ahí entonces la unidad, porque asesinan a uno, pero entonces se unen y son miles, millones los que van a estar en los frentes de batalla, y va a ser una guerra del Estado sionista de Israel contra Palestina, si no interviene la ONU y crea la nación argentina, la nación palestina, el Estado palestino.
Y bueno, estas dos organizaciones de resistencia, Hamas y Hezbollah, quieren dar respuesta a esos asesinatos que ha logrado el imperio sionista de Israel hacerlo más allá de su frontera, o sea, su política guerrerista, terrorista de asesinato ha ido más allá de sus fronteras, de las fronteras de Palestina, de Gaza y también allá en Irán y ahora en el Líbano. Bueno, nosotros lo que pedimos es la paz y el reconocimiento del pueblo de Palestina y su Estado. Aquí tenemos, gobierno solicita a Congreso de Perú que apruebe proyecto de ley contra el terrorismo urbano. La presidenta designada del Perú, Dina Boluarte, solicitó al Congreso del país suramericano que apruebe el proyecto de ley que tipifique el delito de terrorismo urbano para combatir el sicariato, el secuestro, la extorsión y la posesión de armas de fuego de procedencia ilegal, cuestiones que inciden de manera directa y grave en la estabilidad a nivel nacional en medio de una creciente delincuencia. Esta solicitud de Boluarte ocurre en medio de una tensión nacional en lo concerniente a la violencia, pues 14 distritos se encuentran en estado de emergencia por el ambiente de inseguridad ciudadana que vive la nación. Bueno, la señora Dina Boluarte, la presidenta designada, será la dictadora que dio un golpe ahí y siendo diputada, segunda vicepresidenta del Congreso, fue y asumió un cargo tras un golpe al presidente Castillo. Esto es lo que pasa cuando se da un golpe de Estado y cuando un dictador no puede controlar un pueblo que sale a manifestar. Ahora quieren acusar al pueblo como que si estuviera organizado en movimientos terroristas, y el que la mayor de las terroristas es usted, señora Boluarte. ¿Cuántos muertos han quedado ahí en Lima, en los diferentes municipios, distritos del Perú, desde que usted asumió con ese golpe el poder? Mantienen al presidente Castillo privado de libertad. No hay derecho a protestar porque el pueblo es masacrado. No hay derecho a manifestar porque son violados los derechos civiles, políticos, humanos del pueblo hermano del Perú. Lo primero que usted quiere o tiene que hacer para evitar esas mafias, esas organizaciones delincuenciales, es renunciar al poder y convocar a elecciones, que un presidente electo gobierne el Perú como lo dicta la Carta Magna. Usted no tiene ningún derecho para estar cumpliendo ahí el periodo presidencial que le corresponde al presidente Castillo. Así que bueno, la primera responsable de lo que está pasando allá con la delincuencia organizada es usted, porque usted ahí está de facto. Bueno, vamos de inmediato ahora sí a sección Visión Geopolítica. Visión Geopolítica. No comprendemos cómo África, con tanta riqueza bajo nuestros pies, con una naturaleza generosa, agua y sol en abundancia, es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento. Mi generación también me cuenta que, debido a la pobreza, se ven obligados a cruzar el océano para intentar llegar a Europa. En el océano, en Burkina Faso, desde hace más de 8 años, nos enfrentamos a la manifestación más bárbara y violenta del neocolonialismo y el imperialismo. Todavía se nos impone la esclavitud. El pueblo de Burkina Faso ha decidido luchar contra la ideología terrorista para impulsar su desarrollo. Los jefes de Estado africanos debemos dejar de comportarnos como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas mueven los hilos. Bueno, ahí tenemos al líder presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Bueno, sucediendo ahí nada menos y nada más que a el líder Tomás Arkansas, de 1984, asesinado en 1987. El tema de esta sesión Visión Geopolítica, Tomás Ankara.
el tema central está: África se levanta, no al neocolonialismo imperialista. Y bueno, necesario hablar del continente africano, que desde el siglo XIX viene siendo víctima del colonialismo imperial de potencias como Francia, Portugal, España, Alemania y otras naciones ahí poderosas. Desde más de 150 años vienen ellos sufriendo, más de 700 años, pero en la parte contemporánea pudiéramos decir 150 años ha sido ocupada y repartida por estas potencias hoy día de la Unión Europea. Todos sabemos que África es un territorio virgen todavía, rico en minerales, rico en selva, rico en desiertos, rico en juventud, rico en una población, pero con las mayores de las hambrunas del mundo. De eso no se preocupa la Organización de las Naciones Unidas. Mucho ha sufrido el pueblo africano, que por más de 500 años también fue secuestrado, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, en los barcos negreros y traídos no solamente a América para usarlos como fuerza laboral para la expansión del colonialismo imperial de España y de esas mismas potencias de Francia, Inglaterra, etcétera, que también ocupan e invaden África. Ahora en África, aun cuando esas repúblicas son independientes, bueno, ha surgido el neocolonialismo de parte de estas mismas potencias, tras de su oro, tras de su riqueza. El caso el caso que nos llama la atención es el caso de Burkina Faso, de Mali y Níger, que se han rebelado contra el imperio de Francia, han sacado de ahí sus batallones o sus bases militares y con sus nuevos líderes están desde África levantando su voz contra el imperialismo neocolonialista. Ya lo decía Vladimir Ilich Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, y se refería precisamente que una vez que en estas naciones industrializadas se agotan las materias primas y se agota la mano de obra, bueno, ellos se ven en la necesidad y acuerdan así invadir territorios, colonizarlos para garantizar las materias primas que necesitan. Y también en el caso de la sobrepoblación de esas naciones de Europa, también enviarlos a la exploración, a la ocupación ilegal y a la explotación de las riquezas de esos países, en el caso de África, que ha sufrido, por supuesto, desde muchos años, desde el siglo XIX, la peor de las barbaries. La África que a nosotros nos presenta el imperialismo norteamericano a través de Hollywood, con Johnny Weissmuller, Tarzán, ese fue el Tarzán original. Después vimos por ahí a Ron Ellis y ahora creo que anda por ahí otro Tarzán, gringos todos. África no es esa, África es esa fauna, es esa flora, es esa población negra, pero África también ama, siente, llora, es rica y produce, y por eso estos imperios neocolonialistas de Europa quieren seguir ahí saqueando, quieren seguir explotando y quieren seguir esclavizando. Llegó la hora, lo había dicho, Tomás Sankara, en 1984 asume el poder y es asesinado con complicidad de su mano derecha, y se implanta ahí en Burkina Faso una dictadura de 27 años. Hasta el año 2014 se reforma la Constitución y se quiere seguir ese presidente por otros años más, pero lo importante o lo interesante es que llegó el 2022 y llega Ibrahim Traoré y asume un gobierno ahí militar. Ibrahim Traoré es un joven nacido ahí en Burkina Faso, graduado ahí en Burkina Faso como ingeniero geólogo. Una vez que se graduó de ingeniero geólogo,
se fue a las fuerzas militares de su país y tuvo presencia en varios acontecimientos históricos importantes. Luego regresó a Burkina Faso en la lucha terrorista contra el yidaísmo. Él es de religión musulmana y bueno, ha asumido el poder ahí en África siguiendo los pasos de Tomás Ankara y de otros líderes que se están levantando en África, como el nuevo presidente de Mali y el nuevo presidente de Níger. Y hay otras repúblicas, por supuesto, que van a sacar de ahí las legiones de naciones de Europa que quieren seguirlo a través del neocolonialismo imperial, seguirlos dominando. La suerte del africano cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se liberan a los esclavos, se da por abolida la esclavitud, ya para el naciente capitalismo norteamericano no era necesario tener ahí esa población negra, contratarla en la faena, y lo que dispusieron fue enviarlos de nuevo a África, pero por supuesto ya esos africanos que habían nacido en América no quisieron nunca volver, pero es la manera como el capitalismo, el imperialismo, el colonialismo hace para seguir manteniendo hegemónicamente las riquezas de los países que invade, que los convierte en colonia, que los explota, que esclaviza a su población para seguir en lo que pudiéramos llamar, ya como dice Ilich Vladimir Lenin, el imperialismo como fase superior del capitalismo. Ya nosotros sabemos que ahí Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, y el presidente de Mali y de Níger están acordando ya con el presidente Vladimir Putin de Rusia, inclusive la entrada a los BRIC, y sería muy interesante, por supuesto, solamente Sudáfrica es miembro fundador de los BRIC, pero tener otros países de África del Centro, África del Norte, etcétera, terminen de sacar ahí ese neocolonialismo inglés, francés, portugués y español. ¿Para qué? Para el bien de sus poblaciones, y que esas poblaciones definitivamente produzcan para el sustento diario de esas grandes familias, porque la mayor hambruna del mundo, hay hambre en todo el mundo, hay hambre en todos los países del mundo, pero la mayor de las hambrunas está ahí lamentablemente en África, porque han sido explotados, han sido utilizados, han sido esclavizados por siglos y siglos, no del siglo XIX, que es donde yo inicié mi comentario, sino definitivamente por más de 700 años, cuando nosotros aquí fuimos invadidos por el Imperio Español desde 1492 en toda América y el Caribe. Bueno, allá también fue invadida África igual, y no podemos nosotros desconocer que esos imperios se fueron también a Asia, a Vietnam, se fueron a la China, se fueron a todos lados, eran los dueños de las grandes embarcaciones guerreristas, de los grandes buques de mercaderías, y por supuesto impusieron su poder militar, invadieron, colonizaron, pero bueno, ya los países del mundo despertaron. África se levanta, no al neocolonialismo y no al imperialismo. Vamos a despedir este segmento con las personas que nos saludan y regresamos después de la pausa con el segmento número 5. Alfonso López, saludos desde San Carlos, alcalde. John Quintero en sintonía. Licey Rondón, excelente programa, saludos. Ángel Benavides, saludos, alcalde, excelente programa, gracias. Luis Ángel, saludos, alcalde. Andri Castillo, saludos, alcalde, desde Maracaibo. Alexander Briceño en sintonía. Paula Correa, saludos, alcalde, excelente gestión, gracias. Humberto Rincón, saludos, alcalde, excelente viernes de bendiciones. Gracias, presidente, excelente viernes de bendiciones, gracias, presidente Maduro. Es que ese es el título del viernes de bendiciones. Gracias, alcalde Alberto Solbarro, donde hay caridad y amor está el Señor. Amén. Yorgeli González en sintonía desde Isla de Toa. Rafael Duarte en sintonía desde Estados Unidos, el mejor alcalde del Zulia. Gracias, hermano camarada Rafael Duarte. Envíame una pista ahí, chico. Moisés Barrios en sintonía. Natalie Borges, saludo desde Isla de Toa.
Michael González, saludos alcalde, gracias por pagar mi emprendimiento del restaurante, muchas gracias hermano, camarada, cuente conmigo siempre y siempre contará conmigo, hermano Michael. Catherine González, bendiciones alcalde en sintonía desde San Carlos. Darwin Ortiz en sintonía, Joel Rincón en sintonía desde Los Aticos. Anderson Ceballos, un saludo desde el municipio Padilla, alcalde. Sofía Andrade, saludos alcalde. Giselle Colina, bendiciones alcalde, saludos desde Las Cabeceras. Luis Villa en sintonía. Valeria Ortiz, saludos alcalde. Amalia Ruiz, saludos desde Las Playitas. José Carrullo, saludos alcalde, venceremos. Elisel Vera, saludos alcalde, ¿podemos canalizar una ayuda social para una silla de ruedas? Por supuesto, diríjase ella a nuestra Dirección de Protección Social. Emmanuel Briceño, en sintonía con el mejor programa del Zulia, gracias. Andrea Benavides, saludos alcalde en sintonía. Alejandro Briceño en sintonía. Kendry Ruiz, un saludo, Taguala, que Dios y los ancestros lo bendigan por su excelente gestión para el pueblo Añú. Muchas gracias, Kendry Ruiz. Samuel Prieto, saludos alcalde, qué bello está San Carlos, fui con mi familia y nos atendieron de maravilla en Coco Partido. Bueno, muchas gracias Samuel, te seguimos esperando por allá todos los fines de semana a través de Dianca 2, Dianca 3 o a través de La Confianza en el Moján o todas las embarcaciones que tenemos allá disponibles porque hemos sido certificados por el Ministerio del Poder Popular para el turismo como ruta de Islas Felices, todo lo que es San Carlos, Isla de Toas y todo nuestro municipio, porque somos un municipio potencia turística. Yuleini Ortega, saludos desde Mara, saludos Yuleini. Pedro Allinson, saludos en sintonía. María Carolina de Arena, saludos alcalde, fue en sintonía. Solimar Gutiérrez, saludos alcalde, patriota, Venezuela se respeta. Bueno, muchas gracias a todos, vamos de inmediato a una pausa con un video y regresamos con el segmento número 5. Y hoy se dio a conocer el asesinato de un líder del mundo musulmán, de los pueblos árabes, el señor Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, y quiero expresar a nombre del bloque histórico revolucionario de las fuerzas bolivarianas de Venezuela la solidaridad con Hezbollah, con su familia, con el pueblo del Líbano, y repudiar este crimen. Lo quieren justificar, pero para asesinarlo atacaron edificios, urbanizaciones. ¿Cómo se puede llamar eso? Crimen. Y el ataque lo ordenó desde la sede de Nueva York de Naciones Unidas. Y los cobardes del mundo callan, pero los pueblos rebeldes, nadie nos callará la voz. Por eso le hago un llamado a los pueblos del mundo, a los pueblos árabes, a levantar su voz y a solidarizarse con el pueblo palestino, con el pueblo del Líbano.